Bienvenidos a la sesión 3 de Derecho Turístico Internacional y el día de hoy vamos a hablar sobre el ámbito material de actuación del derecho internacional privado del turismo. Para ello vamos a tocar varios temas que hablan sobre el tema de los contratos, sobre la aplicación y sobre todo los derechos de los turistas. Hablando sobre el ámbito material de actuación del derecho internacional privado, esto es relativo a sobre cómo se aplica el derecho, cómo se estudia el derecho y sobre todo la que se hace presente en la actuación del derecho en materia internacional, hablando del tema privado, porque recordemos que esta es una voluntad entre partes y sobre todo en materia turística. El ámbito de validez habla sobre todo en la parte espacial sobre la diferencia entre leyes generales y las locales que son vigentes en todo el territorio y las que enmarcan solo un determinado tema o una parte del, del país. El temporal son determinadas o indeterminadas. Aquellos que tienen su validez se encuentra establecida de antemano y aquellas que no se encuentran establecidos, sino en el mismo acto cuando la persona realiza algún acto en específico. El material dividiendo el derecho público del privado y el personal sobre las genéricas, que hablamos sobre el tema que las personas comprendidas dentro de la clase, la designación del, del concepto, y las individualizadas sobre los que realizan determinada actuación. Vamos a entender por el derecho internacional privado como las relaciones jurídicas, toda esa normatividad que se establece por parte de diferentes órganos o también los países que, donde serán sometidas esta u otras leyes y sobre todo que delimite un conflicto al aplicarse sobre una situación jurídica de un caso concreto. Las propias leyes del turista, el lugar donde él va a realizar alguna actividad, la propia ley cómo te establece y que también son preceptos que establece la propia constitución y que hace válido dentro del territorio nacional la protección de estos ciudadanos que vienen a realizar un acto determinado de ocio o sobre todo de negocios, porque recordemos que es en cuestiones turísticas y sobre todo de este ámbito deriva de muchas situaciones. Vamos a entender cuáles son las personas morales. De acuerdo a la ley, establece que las personas morales pueden ser los municipios, el país, el Estado, los municipios, cuando estos actúan como órganos determinados y sobre todo ese es el reconocimiento que se le da para ser personas, para sujetarse a obligaciones. Las diferentes corporaciones, sociedades civiles, partidos políticos, los sindicatos, sociedades cooperativas y mutualistas. Aquí hay una serie de eh, determinantes que establece la propia ley para reconocer a estas personas que son capaces de obligarse con otras. Los atributos de la persona y sobre todo de la personalidad, hablamos que estos tienen, tanto las personas físicas como morales, tienen capacidad para obligarse. En el caso de las personas físicas, a diferencia de las morales, la diferencia es que las primeras tienen un estado civil y un nombre, a diferencia de las personas morales que hablan únicamente de la denominación social. El concepto de una obligación es un vínculo jurídico en la cual dos personas se obligan a realizar o tienen jurídicamente consecuencias al ejecutar algo a favor entre una u otras, entre uno y el acreedor por la realización en determinadas actuaciones. Entonces, estas personas tienen una consecuencia jurídica por esta suma de voluntades. El contrato, que es la principal fuente del derecho y de la obligación, tiene una finalidad de armonizar los intereses económicos opuestos y propone la existencia de igualdad jurídica entre las partes, estableciendo cada uno cuáles son los derechos, obligaciones y lo que tienen que realizar cada uno de ellos para que estos se puedan obligar dentro de este precepto formal. Tiene una serie de formalismos, que es el establecimiento por escrito y sobre todo las partes que van correspondiendo al contrato. En el caso del contrato del derecho turístico mexicano, el derecho turístico se define como la prestación, el acuerdo que realizan quienes prestan el servicio y el usuario que va a gozar de los servicios que se darán a través de esta suma de voluntades y sobre todo el cambio de que va a tener una consecuencia en remuneración fijada previamente por las propias disposiciones reglamentarias o el acuerdo de las partes de carácter administrativo. Los prestadores de servicios, ¿quiénes son? De acuerdo a la Ley Federal de Turismo, en el artículo tercero, define como los prestadores de servicios a las personas físicas o morales que proporcione o contrate los servicios de prestación de dichos servicios turísticos
y que esta persona es una persona individual o persona jurídica colectiva y denominada también como persona jurídica individual, y que estos entes también como personas morales realizan a su vez esta actividad como si fuesen una persona física en lo particular para obligarse a realizar alguna prestación. Diferentes contratos existen dentro del derecho turístico mexicano, como el viaje de excursión, transportes, arrendamiento, reservación, intermediación de agencias, comisión, suministro y operadoras marinas, como la modalidad de tiempo compartido. Sin embargo, estas tienen determinados detalles que aún siguen en ese proceso de reglamentación por parte y reconocimiento también de la ley que hace la ley turística. Sin embargo, también se asemeja a lo que realizamos en las operaciones civiles y mercantiles. La tutela por declaración o por reconocimiento de los contratos internacionales, esto regula por el propio derecho a la normatividad del Código Mercantil, su reglamento y el Convenio Internacional de Bruselas. Esto habla sobre los negocios jurídicos, que el objetivo común y vinculación entre los agentes de viaje y el turista con una relación de consumo y subsidiariamente también es de consumerista. Vamos a recordar un poco que en el tema de el Convenio de Bruselas habla en su primer artículo, define el contrato como la organización de viaje y contratos intermediarios de viaje. Eso habla sobre el contrato de viaje, contrato de organización de viaje y contrato de intermediario de viaje. Que hay que reconocer que aquí se va estableciendo y un poquito tomando conceptos generales para que se pueda aplicarse en los diferentes países. La Ley Federal de Turismo en el artículo 53 establece que la relación entre los prestadores de servicios y el turista se regirá por las partes que convengan en este acuerdo de voluntades y sobre todo con el cuidado del respeto a la Ley Federal de Protección del Consumidor y las leyes que también se estén aplicando. La clasificación de los contratos. Existen muchos contratos en nuestro país y los reconocidos a través de las leyes son los civiles, los mercantiles, los laborales y los administrativos. En el caso de los civiles, estos específicamente en esta formalidad que se establece, tiene una serie de requisitos y formas que se deben de cubrir de acuerdo también al Código Civil. Y esto juega una parte del particular porque estos no tienen una determinante muy específica que vamos a ver en el siguiente contrato, que son los mercantiles. En el contrato mercantil tiene una naturaleza privada y su propósito y contenido tiene un acto de comercio. El propio artículo 4 del Código de Comercio establece las actividades que se tienen que sujetar para que puedan aplicarse este tipo de contratos. El artículo 75 del Código de Comercio, la Ley de Apertura de Actos de Comercio, que las determina todas las adquisiciones, enajenaciones, alquileres, verificados con propósito de especulación comercial de mantenimiento de artículos, muebles, mercaderías, entre otros estados naturales. La compra-venta de bienes inmuebles, la compra o venta de porciones y acciones de las sociedades mercantiles, los contratos relativos a las obligaciones del Estado u otros títulos de crédito en el comercio, empresas de abastecimiento y suministros, de construcción, de trabajos públicos y privados, de fábricas y manufacturas. El artículo 76 del Código de Comercio establece que no son actos los compra de artículos o mercaderías de consumo de la propia familia del comerciante, ni tampoco cuando el obrero tenga una consecuencia natural de la práctica de su oficio, el consumo de estos materiales que se está realizando. Criterios de identificación del acto de comercio. Hay que tener 3 elementos básicos. Por los sujetos que intervienen, recordemos que aquí tenemos en este acto los comerciantes y quien se va a hacer, quien va a tener la contraprestación. Por el objeto, que es la cosa mercantil, la actividad de comercio o los títulos de crédito, y por la finalidad, que es el acto de comercio, que es la interposición del cambio de mercancías o sujetos a cambio también de una remuneración. Ahora hablemos de los contratos laborales y administrativos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Sobre todo la naturaleza de que va surgiendo. En el caso de los laborales, hablamos sobre la naturaleza de la Ley Federal del Trabajo que los estipula, y esto determina las condiciones que tienen que estar forzosas dentro del contrato laboral, que son los salarios, las jornadas máximas de trabajo, los pagos de horas extraordinarias, vacaciones forzosas, descanso al séptimo día, y el contrato laboral se rige por la Ley Federal del Trabajo, caracterizada por el servicio constante de la prestación bajo la dirección a cambio de un salario. Los contratos administrativos, a su diferencia, que estos el Estado interviene con la función de la persona de derecho
público, soberano, utilizando esa facultad que determina el propio Estado en cualquiera de los órganos, en los distintos órdenes de gobierno o dependencias desconcentradas o centralizadas, y que el objeto en particular tiene como objeto una obra pública o una prestación de servicio público, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la propia sociedad. Pues en esta hablamos generalmente de las licitaciones, en donde el propio municipio, o el propio estado, la propia federación establece un acuerdo con una empresa para la ejecución de una determinada obra. Los contratos administrativos, a diferencia de los civiles, estos, el Estado interviene en su función de persona de derecho público, soberano y situación supraordinación respecto a la particular. Es decir, se estipula de acuerdo a lo que establece las formas de contratarse por medio de las leyes que hablan sobre los procesos administrativos. La competencia judicial internacional, a medida que también haya una diferencia entre la aplicación del propio derecho, en el propio contrato se puede estipular quiénes van a ser las autoridades que en caso de alguna situación puedan, puedan tener jurisdicción en un caso determinado y tengan competencia para resolver. Las características del contrato de prestación de servicios se generan de obligaciones bilaterales entre las partes, son principalmente tener una autonomía jurídica que no depende de otro contrato para su existencia, son consensuales entre las partes que van participando, son onerosos porque tienen también la cuestión de los recursos que se van a obtener en parte de beneficio, son conmutativos en atención a la prestación que se debe dar en ciertas acciones, por si no sucede alguna situación, se pueda a llegar a un acuerdo con otras, son de un tracto y ejecución sucesiva porque, como los contratos de hospedaje y las agencias de viajes prestan servicios en actos sucesivos de diferentes índoles. Contratos atípicos porque no están generalmente estipulados, sino que varía de diferentes tipos de leyes para poder perfeccionarse. Y promueve en lo general la declaración unilateral de la voluntad, de acuerdo a la oferta también de la demanda, del ofrecimiento que tiene. El reconocimiento de las resoluciones extranjeras es un acto en el que el juez también consiste en la aplicación del derecho objetivo, de la aplicación tal vez de un país en su momento, y que también en la propia autoridad, que en el caso, por ejemplo, mexicano, pues respete también la resolución que se haya determinado, de acuerdo también a los procedimientos o que tenga esa protección a ambas partes en el caso de las cuestiones judiciales o jurisdiccionales. La adaptación a las soluciones jurídicas del comercio, de acuerdo a la norma oficial mexicana, de los requisitos que deben de tener los contratos y celebren los prestadores de servicios que estén celebrando con el turista, deben estar en concordancia con las normas internacionales. No puedes establecer concordancia con otras normas por no existir referencia al momento de la elaboración de la propia normatividad, sin embargo, que se asemeje también a los procedimientos que tengan en ejecución tanto en nuestro país y que se asemejen a estas leyes en donde se respete sobre todo el derecho de cada una de las partes que vaya correspondiendo y sobre todo al turista.